Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Esta vez con una ocasión especial. Terminamos la tercera temporada con el programa 150. Y lo hacemos hablando de una película mítica del cine clásico y que además fue la primera en conseguir el Gran Slam en los premios de la Academia. Hoy vengo acompañado por dos invitados muy especiales que me van a ayudar para realizar un coloquio haciendo un pequeño homenaje a uno de los cinéfilos más reconocidos de nuestro país, José Luis García, y sus maravillosos programas Qué grande es el cine, Cine en blanco y negro y Classics. Hoy retrocedemos en el tiempo al año 1934 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de viajes, amor y sorpresas. Hoy, en Alfombra Roja, sucedió una noche. Sucedió una noche cuenta la historia de Ellie, una joven rica que huye de su casa porque su padre no acepta su matrimonio. Ella decide largarse de Florida e ir hasta Nueva York para reunirse con él y por el camino, durante un viaje en autobús, conocerá a Peter Barney, un periodista que ha sido expulsado de su trabajo y que llegará a una conclusión. Aceptará acompañar a Ellie en su viaje con una condición, que le entregue la exclusiva de su historia. La película fue dirigida por Frank Capra, cineasta responsable de títulos tan emblemáticos como Qué bello es vivir, Caballero sin espada o Arsénico por compasión. Las grandes estrellas de la época, Clark Gable y Claudette Colbert, protagonizan el film. Él lo hemos visto en títulos como Mogambo, La esclava libre o la legendaria Lo que el viento se llevó. Y Claudette Colbert fue protagonista de Cleopatra, Imitación a la vida o El signo de la cruz. Nos encontramos en plena década de los 30, 1934, una época complicada para el mundo en general, porque en 1929 se había estallado el crack de la bolsa de Nueva York, en Wall Street. Eso hizo desplomar todos los bancos y causó una profunda pobreza, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La década de los 30 es la personificada por la Gran Depresión. En este marco se engloba este tipo de películas que comenzó precisamente con Sucedió una noche, las screwball comedies, las comedias de enredo, que servían, como tantas otras, como evasión para el público, que pudiesen los espectadores olvidar todas sus penurias, todas sus cuitas y poder disfrutar en las salas de cine, pero siempre con ese trasfondo histórico para que quedase patente en la gran pantalla qué estaba sucediendo en el mundo. Como he comentado en la introducción, a mi lado tengo a dos colaboradores de lujo, Fernando Carramiñana, actor de teatro y máster de juegos de rol, y Laura Romero, bibliotecaria y también cinéfila. Muchísimas gracias a ambos por venir a colaborar en el último programa de Alfombra Roja. Quisiera que me dieseis vuestra opinión, sobre todo en este aspecto, si creéis que realmente el film muestra cómo era esa época, cómo era la Gran Depresión, los años 30, y si queda plasmado fehacientemente en pantalla. Yo creo que la época la plasma muy bien, pero creo que, hablando de lo que dices, que querían evitar un poco eso y que la gente estuviera más entretenida, intentan pasarla de soslayo, de alguna manera, y centrarse en la historia que se quieren centrar la película, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo hace muy bien. Sí que sale, ¿no? Sí que muestra esa época de carencia, vamos a decir, en algunos temas de algún viajero de este autobús, en este viaje de esta noche, pero como dice aquí Fernando, es verdad que la película trata de entretener y mediante la comedia o el amor o esto la pasa un poco desapercibido, pero sí que se nota, pues eso, en determinadas escenas sí que se ve que es una época un poco de eso, de carencia económica.
Sí, de hecho también uno de los temas que quiere realizar ese punto cómico es precisamente el contraste entre Ellie, que es una rica heredera, y todos los viajeros del autobús, ¿no? que sí que sobre todo por su ropa, ¿no? Pero también por su modo de comportarse, pues muestran esas penurias, esas estrecheces que estaban todos sufriendo. Incluso en el camping también pues vemos a gente pues pobre, acostumbrada a hacer cola, ¿no? Que es sobre uno de los gags de la película, y que contrasta mucho con la personalidad de Ellis. Hay un tema que yo creo que hay muchas veces que se pasa por alto en los coloquios de cine, pero que también es importancia, es el vestuario. De hecho, hay una categoría en los premios Oscar al mejor vestuario, pero que, si bien destaca sobre todo en películas de corte histórico, para que el público se pueda meter dentro de la época, ¿no? Y por ejemplo, si estuviésemos realizando una película ahora en el siglo XXI, pero sobre el siglo XIX, es un elemento capital para olvidar. Suelen ser las que mejor vestuario y más ambientación consiguen, sobre todo en los Oscars, son las que más suelen ser reconocidas. Claro, son las que más destacan por la espectacularidad, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, que están rodando una película en los años 30 y que está ambientada en esa misma época, es coetánea al guión, también es importante el vestuario, que aunque no destaca por suntuosidad, porque no son vestidos de Miriñaque, por ejemplo, pero sí que nos muestra cómo vestía la gente en esa época. Es decir, ahí no podemos decir que el vestuario es falso, porque es exactamente de esa época, pero también, aunque es sencillo, nos da muchísima información sobre cómo vivían esas personas, ¿no? Aunque aparentemente sea una confección textil mucho más sencilla. Sí, se notaba, sobre todo cuando van en el autobús se va viendo a la gente cómo va vestida, cómo se comportan, los músicos que seguramente se hayan colado ahí vayan a pagar el billete con lo que saquen de la gente que vaya en el autobús. No sé, en ese sentido está muy bien reflejada la crisis de la época y cómo tenían que hacer lo que pudieran algunos, ¿no? Para viajar. Y como también, ¿no? Ella misma, que es hija de un rico heredero, que a ella no le falta de nada, pero sí se que ve en esa contraposición, ¿no? De no tener nada porque pierde la maleta así, no sé, en un descuido y se queda sin nada, y es el que le tiene que estar dando ropa, y ahí también se ve más el reflejo, ¿no? Claro, de hecho es el detonante para que ella pueda entrar en ese escalafón y poder vivir como ellos. Otra cosa importante, por ejemplo, es el maquillaje, que en esta película, o en estos de esta época, la década de los 20 y los 30, sí que se aprecia que beben, por supuesto, de unas bases del cine mudo, y sobre todo lo vemos en Claudette Colbert. Sí. Tiene el maquillaje blanco, la cara pálida, la marca de los ojos, el pelo muy aplastado, así como otros pueden pasar un poco más desapercibidos. Clark Gable sigue más o menos el estilo que llevará en décadas posteriores. La Colbert sí que es hija del cine mudo, tal cual. Hija del cine mudo y de los felices años 20, tal cual. Eso es, por supuesto. De hecho, parece que se ha escapado de la época y que se ha quedado en aquellos años felices, porque ella, igual, como viene de zona rica, no ha vivido ese crack tan fuertemente. Sí. De hecho, es una hija de papá, ¿no? Que lo que quiero lo hago y punto, y no atiendo las consecuencias, pero sí que viene así muy feliciana. Por supuesto. Parece que es como la encarnación en carne y hueso, valga la redundancia, de Betty Boop. Es como ese tipo de muñeca, pero en persona. Y sí que es verdad, pues como bien dices, Laura, que al final es el detonante de la película, el cómo comienza ella de ser una rica heredera a escaparse y poder comenzar esa vida sin nada. A buscarse la vida como pueda, ¿no? En un autobús, y en un autobús que es un elemento muy, muy importante, como si fuese un protagonista más entre todo el elenco. Curioso la elección de un autobús, porque en películas anteriores, si había un autobús en la trama, la película no triunfaba. Y sobre todo, si la palabra bus, autobús en inglés, aparecía en el título, tampoco. Entonces, esta película, que está basada en una historia corta que se llama Bus Night, es como el autobús nocturno, una noche en autobús, sí. Algo así. No querían que ese fuese el título de la película porque ya daban por hecho que iba a ser un fracaso. Pues no sé, pues las estadísticas del Hollywood clásico, que ya lo tendrían todo bien medido y pensado. Exactamente, y decían, pues no. Y en cambio, lo petó. Fue una sorpresa para todos,
pero realmente fue un gran éxito de crítica y público. Yo, a mi juicio, aunque sí que es cierto que, bueno, se puede ver, ¿no?, que el autobús es un decorado, obviamente, para la cámara y todo, pero sí que tiene... Tanto algún exterior, hay un par de exteriores que usan que sí que es el autobús real, sí, que se nota. Sí, las escenas interiores parece como teatro filmado. Sí, el interior está muy currado el escenario, Sí. pero sí que hay un par de escenas grabadas en exterior que sí que se nota. La primera parada que hacen, por ejemplo, es que se nota que es un autobús auténtico. Eso es. Pero sí que es verdad que aunque sea un decorado autobús, sí que tiene esa esencia que tú crees realmente que estás viajando en autobús con ellos y cómo se comportan los espectadores, que también es... Son muy de a pie, son gente de tú a tú con el que puedes encontrarte ahora mismo en cualquier línea, ¿no?, de autobús. Bueno, obviamente uno de los temas más importantes de la película es la lucha de sexos. Claramente. Es en lo que se basa la screwball comedy y tantas películas, ¿no? Esa diferencia entre el hombre y la mujer, diferencias que al final terminan conformando un todo, una unidad. Y la base básicamente de todas las películas, ¿no? La historia de chico conoce a chica, se enamoran y hay que pasar por encima de esos problemas para que la consumación de la pareja pues lleve a buen término, ¿no? ¿Qué opináis de este campo en la película que hoy hablamos? Bueno, también hay que entenderlo primero en la época, ¿no?, en la que está rodada y todo. Pero claro, él que es el que lleva toda la voz cantante de la película, digamos. Y sí que, aunque ella es la protagonista, es él el que lleva toda la película. Y es un poco ahí, se nota la época sobre todo. Se nota la época y luego se nota la tildeza, ¿no?, la diferencia de sexo, o como decimos, el patriarcado, con esas tildes machistas en alguna ocasión que sueltan por su boca. ¿No? Como sí, dice... pero como él sobre todo tiene todo el rato, es mi mujer, porque si no, como ella esté soltera, eso es. Está jodida, vas a hablar Sí, con plata. así. Tal cual. Pero sí que es curioso que la película es muy moderna, porque aunque es verdad que el machismo es innegable, pero es como si él formase el contrapunto cómico para que ella siempre quede por encima. Sí. Como en la secuencia del autostop, él va como que domina la situación, como que él está por encima del bien y del mal, y al final ella es quien soluciona, no todas, pero casi todas las cosas. Sí, ¿no? Pero también eso es lo que hace que ella se enamore de él, porque él no quiere a un tipo aburrido con los que se ha criado. Quiere a alguien así, divertido, con el que se pueda reír, que le saque a la calle y haga cosas así. Claro. Aunque él sea un poco payaso, es lo que sea el gancho hacia ella, al final. Claro. Al final es lo que ella no ha conocido y lo que le llama la atención. El personaje de Peter es completamente opuesto al del marido de Ellie. O sea, totalmente. Que el marido de Ellie tiene como 3 líneas en toda la película. Pasa muy desapercibido. O sea, hasta más del viaje muy avanzado cuando ella habla del marido, porque hasta entonces no decía nada, tampoco. Verdad. Se enteraban del marido por medio de la prensa. Exactamente, es como si fuese un MacGuffin, que no es el caso porque existe el marido, pero es como una excusa para que vaya todo demás. Sí, de hecho la primera escena es como la excusa típica de hay que empezar una historia por alguna parte. Exactamente, y al final el espectador se nos olvida, o sea, llega un momento que dices, es verdad, esta chica estaba casada. Sí, porque además, y hasta cierto punto es absurdo, porque se echan a dar y no la pillan, y como no la van a pillar, sí, ¿no? se nota, ¿no? El paso del cine también se nota ahí en... Claro, hay momentos que dices, que dices... Estamos viendo cine, ¿no? Al final. Sí. Pero bueno, a lo mejor es un pequeño guiño a Johnny Weissmuller, ¿no? Y a Tarzán, y es la superheroína que se pone a nadar y nadie la puede alcanzar. Hombre, hay algo también típico de este tipo de cine y también que viene a colación de lo del machismo, que es los diálogos. Los diálogos son increíbles, vienen muy de la estela de Howard Hawks, de Billy Wilder, de Ernest Lubitsch, sobre todo por el pique de ese machismo, ¿no? Unas respuestas muy picadas, a ver quién tiene la respuesta más acerada. Entonces ahí también sí que la película es cómica, bebiendo un poquito del slapstick, del cine mudo, pero ya hace un gran cambio porque la importancia del diálogo es capital. De hecho, es de lo más importante que tiene la película, esas conversaciones entre ellos y cómo a través de sus frases nos van dando pinceladas de cómo son ellos y de cómo solucionar todos sus hándicaps que les van apareciendo por ahí, ¿no? Sí.
Sí, sobre todo cuando están ellos dos solos, más que en el autobús, cuando están totalmente solos los dos, ahí es cuando conocemos los personajes y evoluciona la relación entre ellos. Claro. Yo creo que el momento clave para mí, la escena clave es el camping. El camping, todo el camping, sobre todo cuando ya están despiertos, pero todo el camping es una escena maravillosa. Claro. Y ahí se ve un poquito esa tensión sexual que está latente durante toda la película y que también este film es moderno por ese aspecto, porque ya estaba imperante el código Hays. Es decir, sí, ya veníamos de las películas de Lubitsch donde podían capearlo mucho más fácil, pero aquí parece mentira que pasa completamente sobre la censura frases que tienen un doble sentido manifiesto o unas intencionalidades que está claro que son sexuales, pero que la censura las pasó por alto. Yo el momento que más me he reído de toda la película es cuando se han puesto a desayunar. No sé si ha sido culpa del doblaje porque no la he visto en versión original subtitular, igual me la pongo en versión original si también hace los mismos chistes. Por el doblaje, cuando estaba mojando ella y ahí empieza un juego de chistes con el mojar, que me ha parecido maravilloso. Claro. Que no sé si ha sido culpa del doblaje o no, pero pueden ser las mentes calenturientas, pero seguramente estaría imbuido también por esa predisposición. Es como el striptease que realiza, sui generis, que realiza Clark Gable, que también ahí es chocante porque como generalmente en las películas precódigo y hasta nuestros días el striptease lo realiza la mujer, es curioso que en este caso sea Clark Gable quien lo vaya haciendo y se vaya quitando la ropa también con todo el torso desnudo. Claro, pues las féminas en aquel entonces pues estallarían en el cine. De hecho hay un fallo de récord descomunal. Sí, no he podido pasarlo por alto. Justo cuando va a desabrocharse los pantalones él, que ya se sale disparada hacia su lado de la habitación, en el cambio de escena lo hace 2 veces. En el cambio de plano, o sea, en el primer plano en el que está ella se la ve un microsegundo a ella ya moviéndose y en el cambio de plano vuelve a empezar a moverse. Ah, mira. Muy bien. Mira, es que hay algún fallo de récord que me choca. Sí, hay muchas veces que son latentes en las películas que dices, pero ¿por qué se les ha pasado por ahí esto? No, pero bueno. Como también cuando se estampan con el autobús en el lodo, o sea, veníamos de los músicos cantando y todo esto, y iban enfocando de vez en cuando al conductor que tenía una telita como para separarle de la gente, y iba vestido ya con el chubasquero. En el momento en el que se estampa es otro actor, va vestido sin el chubasquero y la tela de atrás ha desaparecido. Sí. Esos son fallos que siempre se les ve. Y sobre todo en esas películas de la época también, ¿no? Sí, yo creo que en aquella época era más fácil que se colaran esos fallos de récord. Claro. Demasiado estaban haciendo, claro. Tienen unos productos increíbles para haberse rodado hace 90 años, que es que se dice pronto, y son comedias muy frescas y muy actuales, a pesar del transcurso del tiempo, pero bueno, también es verdad que, claro, en aquel entonces era todo manual, no era digital. Además, ahí estás cambiando de un plano en un escenario, que es el autobús interno, a un plano de el autobús estrellándose. Claro. O tienes a alguien que controle toda la situación de la escena, no, es imposible. Es verdad. Y por mucho que estés pendiente, aunque lleves todas las anotaciones, al final algo se te escapa. Somos humanos y es así. Una de las escenas más recordadas de la película es la del autostop, que también es un gag cómico muy imitado en producciones posteriores, pero también con ese toquecito sexual. Porque él viene... va jugando toda la película. Exactamente, él viene como, yo voy a parar el coche... A mí no se me va a resistir. Eso es, estás protegida por mí, enseguida lo voy a conseguir. Pero también admite su derrota. No es como otros personajes que siguen siendo gallitos aunque hayan fallado. No, él admite su derrota y dice, bueno, igual tenemos que tal, ¿sabes? Igual no puedo escribir ese libro que te he comentado. De hecho, yo creo que Peter cae bien por eso, porque es como muy campechano y aunque tenga un poquito de prepotencia, al final se rebaja y entonces es como, bueno, el amigo que todos queremos. Pero luego también, ¿no? Entra dentro de su papel, como decir, no me voy a hacer aquí esto porque luego igual no consigo mi objetivo, ¿no? Entonces, su objetivo siempre es como que siempre lo tiene ahí. Y sabe que, aparte que del juego, ¿no? Que van haciendo. Y además él tiene que recular, porque como lo que él quiere es llegar a buen puerto para conseguir la exclusiva, dice, bueno, pues si no lo consigo yo, lo consigue ella, por lo menos el fin justifica los medios. Y como decíamos, al final termina ella enseñando carne, enseñando la pierna, claro, en aquel entonces, 1934, fíjate, esa pierna, de la rodilla. Claro, era como, Dios mío.
Y sí que es verdad que es Claudette Colbert, porque ella se negaba a realizar esa secuencia, pero en el momento en que vio que iban a utilizar una doble, pues ella ya se encendió y dije, no, mis piernas son mejores, vamos a enseñar las mías. O sea, esos aires de diva, ¿no? Que claro. tenía. Porque la Colbert debía ser un poquito suya, ¿eh? Con sus peculiaridades. Y sería más difícil de tratar incluso que Clark Gable, que luego llegó a un nivel mucho más allá, ¿no? Muy superior, sí. Pero... Claro, Gable es una persona que tenía mucho sex appeal, ¿no? En aquel entonces, y de hecho con la secuencia del striptease consiguió un logro, y es que se redujese enormemente la venta de camisetas interiores, porque él no la llevaba. Y claro, los espectadores dijeron, pues si Clark Gable no lleva, pues yo tampoco la voy a llevar. Algo curioso los que realmente... de la época que hay que exactamente. imitar, ¿no? Pero ese efecto del cine se ha pasado toda la historia. Sí. Como en Top Gun, las ventas de las gafas de sol de Ray-Ban creo que eran, se dispararon al 1000%, una cosa así, después de Top Gun. Y las chaquetas de aviador también. Por poner un ejemplo, se afecta muchísimo a la publicidad, nos influye y nos dejamos engañar en cierto modo, porque de hecho si aquí en el 34 se redujeron considerablemente todas esas ventas de camisas, de camisetas, de las interiores, hubo que esperar hasta el 51 cuando se estrenó Un tranvía llamado Deseo para que esas ventas volviesen a aumentar gracias a Marlon Brando. Claro. Porque salía con ella. Exactamente, o sea, toda la importancia de esos actores que nos influyen tantísimo, que parece que no, pero que estamos supeditados completamente a ese, no sé, ese toque subjetivo que nos van metiendo sin querer en la cabeza y estamos como títeres, ¿eh? Y muchas veces de cosas que ni se han planteado en ningún momento de la producción. Que no está hecho adrede. Que no están hechas adrede, pero después es con lo que el espectador se ha quedado. Claro, no tenía ninguna intención, pero al final se consigue. Y como decíamos, pues Gable sí que ese bigotito que él lleva, pues ya quedó como seña de identidad, ¿no? Y hay otra cosa curiosa, que en la primera secuencia en que lo vemos, cuando él está hablando con su jefe por la cabina telefónica y se hace un poquito el durillo, ¿no? Para que los compañeros que están detrás no piensen que el jefe le ha dado la patada. Ellos le están diciendo, el rey, eres el rey. La cuadrilla, menuda cuadrilla. Claro, pues casualmente, a partir de ese momento, a Gable se le reconoció como el rey de Hollywood. O sea que hay también una connotación. Eso es, unas connotaciones que surgen de repente. Pero también fíjate qué manera de presentar el personaje. Te lo están poniendo en una cabina telefónica, borracho, rodeado de borrachos, contándote un poco de qué trabaja. Sí, exactamente. Una maravilla de presentación de personaje. Sí, la verdad que se puede presentar más con menos. Es una maravilla. Ya conoces al personaje rápidamente, con pocas líneas de diálogo, pero bueno. Y como decíamos, pues la Colbert era un poquito peculiar. Y ella no quería realizar esta película. Ella ya había hecho con Capra otro film anteriormente y entonces dijo que no, que se negaba. Entonces, para ponérselo difícil a la producción, pues exigió una barbaridad de sueldo, ¿no? Y vaya, aceptaron. Y claro, pues tuvo que hacer la película, aunque no quiso. Y luego dijo, cuando terminó el rodaje, dijo, me parece que he hecho una película malísima que nadie va a recordar. Bueno, pues mira, sí, de hecho, a los Oscars ni fue, y después fueron a buscarla en plan, oye, que has ganado, vente corriendo, ¿no? Exactamente, o sea, son esas cosas que dices, Dios mío, esos divismos que tienen, ¿no? Algunos actores. Sí. Y Gable... Esa anécdota me chocó mucho. Claro, es curioso, porque dices, estás convencido de que es como los exámenes, que mal lo he hecho, y luego sacas sobresaliente. Claro, al revés, sí. Dios mío, pero son los exámenes de los actores. Y Gable fue precisamente al contrario. Él venía de la Metro y como estaba exigiendo a la productora pues unos mejores papeles, unas mejores producciones, pues como castigo le dijeron, vete a la Columbia a hacer esta película. Como, venga, que va a ser un fiasco y... te castigamos de esta manera, ¿no? Y también pues fue el éxito, su fama. O sea, son cosas imprevisibles que no se puede luchar contra ello, ¿no? Al fin y al cabo, Sucedió una noche es una road movie, es una película de viajes, ¿no? Como tantas otras, pero tiene, como todas ellas,
una doble lectura, un viaje físico, que es el que realizan ellos a través del autobús, y un viaje psíquico, cómo van evolucionando esos personajes. En la persona de ella, que viene de una niña mimada y rica, cómo va bajándose del pedestal y va comprendiendo pues que el mundo no es así, claro, y viendo la pobreza de la gente y las penalidades que tiene que pasar ella, pues consigue igualarlo. Y él también pasa de un... no rico, pero bueno, un chico un poquito más sobrado, ¿no? A bajarse también porque ve que esas ideas preconcebidas que tenía sobre los ricos, pues que no en todos los casos eran verídicas, ¿no? Y terminan los dos enamorándose. ¿Qué opináis de estos dos viajes, tanto el físico como el psíquico? La evolución de los personajes es maravillosa. Están muy bien escritos, pero no solo los protagonistas. Incluso el padre de ella está muy bien escrito. Sí. Porque hay otras, en películas similares, en las que el padre es también el arquetipo de protector y todo, y no cambia en ningún momento de toda la película eso, y no se baja de ahí. En esta sí, en esta cuando ya tiene miedo de haber perdido a su hija del todo, y sí que se nota un cambio radical. Claro. En el padre de voy a apoyar a mi hija a partir de ahora en todo lo que pueda. Sí, sí. Y ellos sobre todo. Y ella tiene muchísima más evolución notable que él, yo creo. Sí. Eso es, ¿no? El viaje físico, pues es que dices, pues cuántas horas, ¿no? Se pagan desde que empezó el viaje hasta que pierden el primero, luego no sé. Pero al final, claro, en esa época son 1800 kilómetros los que los separa, pues al final es una serie de días, ¿no? Vamos a decirlo. Con esos vehículos que no eso, corrían tanto. Eso es, Claro, que no es la época de ahora. No. Y luego en el viaje... Florida, Nueva York. Eso es. En el viaje de ellos, ¿no? Como persona, eso es, ella se nota mucho más ese cambio, ¿no? De decir, bueno, el ciudadano de a pie es lo que está viviendo, es lo que hay, pero él también se nota ese cambio, pero es un chaval humilde al final. Él sí que exige lo suyo, ¿no? Diciendo, siempre lo ve como al principio como un trabajo, decir, con esto me voy a forrar yo, esto va a ser para mí, pero luego también, porque luego es un chaval humilde que cuando va al padre, se presenta al padre ahí, no le pide... ¿no? Le pide solo lo que le había costado, lo que se ha gastado, eso y luego sí. El papel del padre, eso es muy bueno. Eso, cuando se fuma ese puro que le dice, no, haz lo que piensas, ¿sabes? Y dice, no sé lo que ha pasado, que en la boda esa le dice, venga, sí, haz lo que tú creas. Joder, pues al final dices, jolín, pues mira, el padre ha visto la felicidad de la hija, le ha visto un cambio, ¿no? Claro, ha visto un cambio en la hija y no le pone las trabas que le ha puesto en la primera escena de la película, que le decía que no a todo, absolutamente todo lo que decía. Era el único que sabía lo que había pasado realmente. Claro, es verdad. Y sí que es cierto que, bueno, él se da cuenta, ¿no? De que su hija pues ha cambiado y de que realmente Peter es quien merece la pena para su hija, aunque claro, sí que tenía razón el padre, ¿no? En que el marido no le convenía. Sí, tenía razón, sí. Tuvo que pasar todas pero esas aventuras. Pero la que se tenía que dar cuenta era ella. Claro, porque ella lo hacía por rebeldía, no porque le gustase el otro. No, porque si no lo mienta en toda la película. Claro, entonces, por supuesto. Al final se da cuenta de que dice, uy, este chico... Pero claro, tú tienes la suerte de que al final se encuentra una persona que puede conseguir las dos cosas. Claro. Que también puedes decir que ya es casualidad que te montas en un autobús y encuentras a tu persona ideal ahí. Destino, bueno, ¿no? Pero sí, pero que nos ha pasado a todos. O sea, es que pasan, esas cosas pasan. Pero por eso esas películas funcionan, porque son creíbles. Claro. Porque te puedes llegar a creer que eso te pase a ti. Exactamente. Son películas de evasión, pero que tienen ese toque de naturalidad, de que conectas con la gente también, la está viendo. Y luego pues el pesado este que viene, que le dice 4 cosas, que se lo tiene que quitar de encima. Qué bien se lo quita de encima, por otro lado. También. Sí. Qué bien se lo quita de encima también. Claro. Sí, la verdad que entre los dos es que hacen un muy buen equipo. También. Para todo, la verdad, que a estos los dejas a recorrer como Willy Fogg la vuelta al mundo en 80 días y es que se lo pasan bomba, porque habrían tenido un montón de aventuras que habrían dado para una saga fílmica, o sea. Sí, la verdad es que hubiera estado muy bien. Sí, y bueno, sí que vemos, hay unos rasgos habituales en el cine de Capra, que son pues la problemática social, o sea, eso como decíamos desde el primer momento del programa de hoy, ¿no? Que se ve esa situación de carencia económica y de diferencia de clases sociales, ¿no? Eso siempre está muy presente en el cine de Capra. El periodismo. Siempre hay un personaje que sea periodista, siempre hay algo que esa profesión tiene que salir en todas sus películas. El idealismo exaltado. Y es que Capra siempre cree
en la bondad intrínseca del ser humano, ¿no? Entonces ese idealismo de que pase lo que pase, aunque sus personajes puedan llegar a los abismos, no es este el caso, pero por ejemplo en Qué bello es vivir, uno de los roles que termina pues en la más absoluta desesperación, pero él siempre, todos sus metrajes, viene a mostrar esa esperanza, ¿no? en el espectador, que diga, no, que te puede pasar de todo, que puedes estar sufriendo realmente muchísimo, pero que siempre hay un ancla, un agarradero para que puedas salir de ahí, ¿no? Y lógicamente las películas pues tienen un final feliz, claro, que es lo que a todos nos gusta, ¿no? Porque sí que es verdad que aunque esta película, como tantas otras, es previsible, pero si hay ocasiones en las que al final hay un giro imprevisto, nos gusta porque no lo vemos venir, pero que también estas películas con un final feliz nos entretienen mucho porque sabemos que van a acabar juntos, pero lo que queremos ver es cómo. Claro, como se dice mucho, no es importante el destino sino el viaje, ¿no? Exactamente, porque nunca mejor dicho. Estas películas son, como dices, previsibles muchísimas. Claro. Pero claro, lo que te interesa es ver cómo llegan a esa situación que ya ves venir. Exactamente. Pero aún así, aunque hayan pasado 90 años de esta película, hay cosas que pues sí, que mediante homenajes, mediante plagios podrían ser, que lo vemos en otras películas, pero siempre tiene cada una su propio sello, su propia señal de identidad, que no se copia, que tiene esa esencia, pues en este caso de Capra o de los guionistas, que dicen, tiene esa magia que a lo largo de casi un siglo no se consigue imitar. Esos son los grandes logros, ¿no? De estos artífices de los pioneros del cine. Pero también la comedia evoluciona, ¿no? Claro, claro. No es lo mismo lo que hace gracia ahora que lo que hacía gracia entonces, o incluso por países, si me fuerzas. Entonces, a ver, aunque las tramas puedan ser similares, al final lo que te interesa siempre son los personajes. Si los personajes están bien escritos, te vas a quedar ahí. Sí. Ya está. Eso es, aunque hayan pasado 90 años, es una película que te hace gracia, que te la ves ahora y no pasa de... Claro. Dices, pues me parece que ha pasado, hombre, si lo ves en otras estéticas y en otra esto, pero... Eso es, pero que a la vez es moderna, sí, o sea, es clásica, pero es no, moderna. Si no fuera una película y fuera un libro, te daría igual cuando se hubiera escrito. Eso claro. es. Porque es una historia perfecta. No Sí. te dicen en qué año está ambientada y tú te imaginas el autobús y el viaje como tú quieres y da igual. Es verdad. Y aunque decíamos que bebe de los gags del slapstick del cine mudo, y que se nota, pero al final son gags que siguen haciendo gracia. Yo sobre todo lo aprecio mucho en Chaplin porque me encanta y es como... También han pasado más de 100 años, pero son golpes cómicos que te siguen haciendo gracia a día de hoy. Sí. Y da igual que seas de 10 años o que tengas 80, es que te sigue gustando. Entonces... Sí, también la problemática que tuvieron en la época, ¿no? Del paso al sonido, claro. Y todo eso, como tuvieron que adaptarse, claro, a todo esto. Y de ahí la importancia del diálogo, porque claro, si pasas de una comedia puramente visual, donde tiene que ser todo gracias a los movimientos corporales, tienes que tener un gancho para que el público sí que quiera sentarse a escuchar. Entonces, los guionistas tienen que ser buenos, tienen que dominar los diálogos, tienen que ser o bien incisivos, o graciosos, o dramáticos, pero que realmente enganchen. Hace 3-4 años sacaron una película maravillosa que iba de esto y se comió un mojón en los cines, y yo espero que de aquí a unos años la gente se dé cuenta de lo buena que es. Estaba protagonizada por Margot Robbie, una película maravillosa que va de eso básicamente, de la época del cine, que era cine mudo, y el paso al cine de audio, que todos los problemas que tuvieron, todos los actores que se fueron a la calle porque no supieron adaptarse. Sí. Un montón de problemáticas que hubo en la época, una película maravillosa que se quedó ahí. Díselo a nuestros oyentes. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sé que la han subido hace poco a Netflix. Sí, bueno, es del mismo estilo que The Artist, que ganó el Oscar a la mejor película, y que también era un maravilloso homenaje al cine mudo, y que también se veía con una secuencia impresionante, cómo caía una pluma y al posarse sobre el suelo se oía como un estallido, y era realmente pues... Babylon, de 2022. Babylon, eso es. Y era como ese gran contraposición entre el cine mudo y el cine sonoro, y cómo desestabilizó por completo el séptimo arte. Y claro, muchísimos actores no pudieron dar ese paso porque sus voces no llegaban. Tenían voces chillonas o no tenían capacidad de transmisión en cuanto a adicción,
y las carreras que habían sido espectaculares se quedaron en el charco. Todo lo que habían ganado con la mímica lo perdieron. Pues eso, si os interesa, Babylon está en Netflix, que yo sepa, y creo que en Prime Video también. Poneosla, es una maravilla de película, larga de cojones, pero es que merece la pena. De verdad, ¿eh? Eso es, que aquí en Alfombra Roja adoramos el cine clásico, pero también nos gusta el cine moderno. Bueno, pues la película, estamos hablando de los años 30, tuvo un presupuesto escueto, a pesar de ser los comienzos del cine. $325.000. No era mucho, pero consiguió recaudar 2,5 millones. Para la época era mucho. Para entonces. la época era mucho. Sí. Y todo partiendo de la premisa de que todo el mundo creía que iba a ser una ruina, que no iba a triunfar, que iba a ser una película que iba a pasar sin pena ni gloria, y que, claro, aparte de la recaudación en taquilla, los premios, que también fueron cuantiosos, que los vamos a hablar ahora, hicieron que la Columbia, que ahora es pues, la Columbia Pictures, es importante, pero en aquel entonces era una de las pequeñas, pero la equipararon a las grandes mayors, como la Metro-Goldwyn-Mayer. O sea, casi nada. Fue un espaldarazo importante. Qué mal envejecido estos comentarios, porque ahora la Metro no está en sus mejores No, momentos. pero bueno. Ahí era su momento de auge. Pero al final, cuando estás hablando de cine, claro, por regla general, como la más grande, sí, te la aparece la Metro-Goldwyn-Mayer, que por algo tenía más estrellas que en el Ahora cine. pertenece a Amazon. Eso es. Y la Columbia Sony. Eso es. Pero bueno, claro. pero es lo que era. Sí. Y como decíamos, claro, pues en la noche de los Oscar, a pesar de todas las quinielas que iban en contra, consiguió el Grand Slam. Fíjate. Los 5 mayores premios: mejor película, mejor director, guión, actor y actriz. Todo. Hizo el pleno de los grandes, y que hubo que pasar 40 años para que otra película lo consiguiese, que fue Alguien voló sobre el nido del cuco. Y después esperar otros 20 a que lo igualase El silencio de los corderos. Es decir, que parece sencillo, pero no. No es nada sencillo. De hecho, cuando se hacen quinielas, cuando llega la noche de los Oscar, pues suele haber muy pocos ganadores, porque es tan complicado acertar exactamente quién lo va a ganar. Sí. Y aunque alguno lo ve tan claro que dices, esta persona lo tiene que ganar, o esta película, y al final, bueno, influye la calidad, pero también influye el politiqueo. Hombre, Siempre. claro, Eso es así. Nunca sabemos en qué funcionan los Oscar. Claro, y hay muchas películas con una gran cantidad de Oscar que quizá no se hubiesen merecido tantos, y a la contra, algunas que se quedaron un poquito escuetas, pero y alguno todavía... algún año que te han coincidido tantas buenas películas que ¿qué haces? Que eso también es muy importante. Es como el 1939, el año maravilloso de los Oscars. Claro, la gran triunfadora fue Lo que el viento se llevó, pero es que también estaba La diligencia, estaba El mago de Oz. Quiero decir, cuando coinciden grandes producciones que han funcionado tanto para el público, que son tan buenas, que tal, pues al final ahí ves, ese es el año que ves los Oscars, porque no sabes lo que va a pasar. Exactamente, es complicadito. Y luego, por contraposición, en otras ediciones en las que pues despunta alguna y las demás son sencillitas, pues claro, dices, bueno, lo ves venir, aunque a veces también, pues como decimos, ¿no? Por enchufes, por cosas, pues bueno, ya que le he dado este premio a esta, pues vamos a darle esta a la otra, y así pues queda un poquito más igualado, ¿no? Eso es. No es merecedor, pero es lo que pasa, ¿no? Como así tantas es. otras cosas. Al final esos premios sabemos cómo funcionan todos, y eso es. Sí, la verdad es lo que sí. que hay. La verdad es que sí. Amiguismos. Bueno, para ir terminando, ¿con qué secuencia, Laura, te quedarías tú de toda la película? Pues a mí lo que más divertido para mí fue el viaje, ¿no? Ese viaje cuando aparecen los guitarristas allá, que todo el autobús se pone a cantar, estaban todos tan en una armonía, todos se sabían la canción, todo. Fue un momento. Y luego otro momento que también me llamó, la primera vez del camping, ¿no? Cuando lo de las murallas de Jericó. A mí eso me pareció una metáfora que hizo ahí que... De hecho, es un gaje, funciona súper bien al final de la película. Sí, eso es. Sí. Algo curioso, porque sí que está mezclando, digamos, un apartado sexual con un apartado bíblico. O sea, es una totalmente bíblico. Suena un poco raro, ¿no? Sí, pero da al juego perfecto. Da al juego perfecto. Sí, da un juego maravilloso. Claro, y sí. Queda muy bien la última escena de la película, queda maravillosa. Cuando Como cae, colofón. que caen las murallas, o sea, y ya sí. has entendido todo. Ya está. Exactamente. No te hace falta nada más, porque está muy bien construido todo durante toda la película, además. Claro. Está genial. Y para ti, Fernando, ¿cuál es la secuencia clave? Para mí el desayuno. Sí. Para mí el desayuno me parece... O sea, toda la escena del camping me parece ahí una evolución de los personajes maravillosa, porque ahí se conocen más, él está más fardón y tal.
Pero el desayuno me ha parecido es cuando más pullas se tiran, yo creo, entre los dos. Y el doblaje, de verdad, que el doblaje me ha parecido una fantasía. Claro, pero es que yo nunca me canso de decirlo en Alfombra Roja, el doblaje clásico es maravilloso. Es que tenemos unos actores, bueno, hemos tenido, porque pues por desgracia esos van desapareciendo, sí. ¿No? Pues Teófilo Martínez, Elika Torcal, Matilde Vilariño, Matilde Conesa, maravillosos. Pero claro, ahora pasan otra generación que no es lo mismo. Pero hay películas que te mejoran con el doblaje muchísimo. Claro. Algunas, no toda película, pero hay veces que el trabajo de doblaje es tan importante. Sí. Y hay escenas que incluso te mejoran el original. Sí, algo curioso. Es una pasada. Porque siempre se pierde en el doblaje o en la traducción, siempre se pierde la esencia del original, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto. Pero hay veces que saben moldearlo de tal manera que incluso pueden llegar a mejorarlo. Es verdad. O incluso le ponen una voz que a priori parece que va más acorde con el físico del actor, sí, ¿no? O que a nosotros, los españoles que somos así, puede ser que nos da una sensación más pega. De este estilo, sí, nos pega más. Sí, para mí la escena del desayuno del camping es maravillosa. Toda la escena del camping, pero sobre todo en la parte del desayuno me parece maravillosa. Sí. Pues yo quizá me quedaría con la del autostop. Bueno, porque como tiene tantas buenas, pues quizás igual es la más recordada y también pues habla mucho de cómo son los personajes, como decíamos, ¿no? De ese patriarcado, de ese poder del hombre. Es que en esa escena también me hizo mucha gracia lo de las zanahorias, que se está muriendo de hambre, pero él no come zanahorias. Claro. Es decir, pues aunque sea come algo, ¿no? Claro, zanahorias crudas, no quería zanahorias crudas. Claro, pero pues nunca jamás habría probado zanahorias crudas. Pero es que después, aunque sea, te agarras a una piedra, ¿no? Cuando tienes hambre, no sé. Pero también en contraposición un poco, no sé, y supongo que porque si no se les iba a alargar mucho la escena, cuando duermen sobre el heno, no se queja en ningún momento de dormir sobre heno ni nada, que yo creo que ahí tendrían también un juego que darle a ella. También. Pero igual se les iba de... Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que a la Colbert le pasó pues como a todos, que lo ves con esa luz. Y Peter que le hace la camita también, que dice, esto es como un 5 estrellas de lujo aquí. En teoría iban todo el día caminando después de que se vayan de lo del autobús y tal, a ver que es entendible, ¿no? Pero sería una oportunidad también para la contraposición de su cuna, digamos. Sí, también es cierto. Pero bueno, la película no se hace larga. O sea, yo creo que tiene la duración perfecta. No es como otras que dices, quizá me sobraba media hora de metraje. Entonces está bien medida. Sí. Está bien. De hecho, yo te diría que está cortada en algunos momentos. Podría ser, sí. En la parte en la que se estrella el autobús y toda esa parte, a mí me ve un poco caótica. En plan, aquí ha habido algún corte de que había más cosas, más diálogos y tal, y la han cortado y han corrido un poquillo más. Sí. Me da la sensación, no lo sé. Puede ser, porque de hecho también hay de estas películas que como son tan antiguas, a lo mejor el negativo original se ha perdido, cuando han hecho la restauración se han hecho, no sé, alguna pérdida. Generalmente suele pasar, y muchas veces con el doblaje también se nota, porque el doblaje original no es que se haya perdido, pero si han recogido alguna secuencia perdida y la han incluido en montajes modernos, ya no pueden utilizar las mismas voces. Entonces en la versión que he conseguido había un par de diálogos que estaban en versión original. Sí, pues exactamente por eso, porque la censura, en aquel momento alguna frase les parecería mal en España, cortarían ese trocito. Puede ser. Ahora ya con las remasterizaciones nos ponen el metraje completo, pero con esas... Pero era una frase del marido, que no me acuerdo ni cómo se llama el personaje. Es que habla como 2 veces en toda la película. Kim Wesley. Y pues justo la primera frase que tiene él en toda la película la tenía en versión original, y después cuando están en la boda uno de los periodistas también estaba en original. Pues seguramente sería alguna frase con doble sentido que no les gustaría mucho a los censores, seguramente. Y bueno, hay quien pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué si en el original del relato era el autobús nocturno o la noche del autobús, o bueno, haciendo referencia a ese autobús, ¿por qué el título que llegó finalmente a las salas es Sucedió una noche? Es porque realmente pasan muchas noches. Pero yo creo que al final el momento final, la secuencia final es la guinda y quiere dar a entender eso, que cuando caen las murallas de Jericó, pues sucedió esa noche. Al final la consumación de ellos dos en... Y luego también puede, ¿no? Pues también puede ser porque al final, no sé, como
como que pasan esas noches y ahí es donde igual se los momentos más importantes de la película son por la noche. eso Sí. es. También puede ser por eso. Sí, puede ser. Cuando bajan la guardia, ¿no? Como siempre después de todo el día de viaje, bajan la guardia y ya se van acercando poquito a poquito. Claro. Pero también, como has comentado de esto, de los autobuses que traían mala fama y todo esto, pues como ahora cuando se presenta un musical en el cine, no te anuncian las películas como si fuera musical. Porque Ya, los es verdad. musicales no venden. Gustan, Es verdad. gustan. De hecho, la excepción este año ha sido Wicked. Ha sido Wicked, que también no nos la vendían como musical. Pero claro, no te la vendían como un musical, pero tú sabes que era una adaptación de un musical, por Claro. lo tanto tal. El problema fue hace un año o dos que hicieron una readaptación de Chicas Malas, esa comedia que yo creo que hemos visto todos de Lindsay Lohan, y la vendieron como una reinvención de la película de historia, y después te ponías a verla y era musical. Y se quedó ahí. Claro. Lo que pasa es que no llegó al nivel de Wicked, que Wicked Claro. sí que es verdad que todos sabíamos que no era una versión de la novela de Gregory Maguire, sino una versión del musical. Sí, pero me refiero que, por ejemplo, hoy en día lo que no venden son los musicales, por lo Claro. que sea, y en aquella época, pues sería otra cosa. Claro. Y querían Sí. evitarla como Exactamente. fuera, claro. Exactamente. Así. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a los dos A por, ti por la por vuestra... invitación. A ti por llamarnos. Yo encantadísimo, ha sido un placer teneros aquí. Y bueno, pues con esta película Sucedió una noche damos fin a la tercera temporada de Alfombra Roja, un proyecto que comenzó hace ya 4 años y que poquito a poquito fue ganando en confianza junto con los espectadores y junto con las emisiones tanto en internet como por radio, ¿no? Han sido 150 capítulos, hablando de cine clásico sobre todo, pero también un poquito de cine algo más moderno, también de series de televisión y sobre todo muy contento y agradecido porque ya sois más de 1.220 los suscritos al canal. Así que desde aquí despedirme ya con todo el cariño, dando las gracias sobre todo a los invitados, a Rebote FM y a su técnico Juan Carlos Bermejo, que ha estado muy amablemente aquí grabando la retransmisión del programa, y sobre todo a ti que eres parte fundamental de esos 1.220 suscritos que nos has seguido desde el primer programa y que sigues haciéndolo. Así que aquí termina la tercera temporada del programa. Cuando nos volvamos a encontrar, espero que hayas visto más cine, sobre todo cine clásico, que lo disfrutes y, pues como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos aquí, en Alfombra Roja.